Anunciado, está con nosotros ya el economista Carlos Cuello. Buen día, Carlos, ¿cómo están las cosas? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios y a ustedes por la invitación. Sí. ¿Cómo ve que marcha la economía, Carlos? Yo te diría que dentro de lo que es el contexto, ¿no? Porque así es como hay que ver la economía, en el panorama de lo que es la economía global, la economía regional, estamos bien situados. Y no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales como el Fondo Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las instituciones que hacen estudios de proyecciones sobre la región, como es el caso de la CEPAL. O sea, la economía dominicana sigue dentro de lo que son las primeras economías, encabezando, digamos, lo que es la tendencia de crecimiento en la región latinoamericana y caribeña, en un contexto muy convulso con la situación de la inflación que se derivó con posterioridad a la pandemia, la situación del conflicto de Rusia-Ucrania, que todavía no da indicio de que vaya a ceder, ¿no? Y esa inflación que llevó a alza en las tasas de interés a nivel mundial. La Reserva Federal todavía no ha concluido lo que son su proceso de variación de tasa, ¿no? En este caso al alza. República Dominicana comenzó en noviembre justamente del año pasado, 2021, antepasado, ¿no? Y durante un año se mantuvo en incremento la tasa de interés de política monetaria, lo que podríamos llamar una política monetaria restrictiva, luego de una política monetaria expansiva para contrarrestar los efectos de la inflación y apoyar la recuperación. Un año justamente tuvo el Banco Central o la Junta Monetaria aumentando la tasa de interés. Pero a partir de noviembre del año pasado, 6 meses la mantuvo frisada. Y precisamente ahora, al cerrar el mes de mayo, le bajó 50 puntos porcentuales. O sea, una reducción en la tasa de política monetaria, lo que te indica es que va a haber un cambio en la política monetaria de una mayor flexibilización, digamos. De expansión. Es una política monetaria expansiva, ¿no? Gradualmente, ya en enero de este año, el Banco Central había liberalizado recursos muy tímidamente y muy focalizados hacia lo que era el sector de la construcción. Pero logrado el objetivo meta inflación, que el Banco Central lo ha mantenido desde el año 2012 en un 4%, con un rango de variación de 1 punto. O sea, que puede ser 3, puede ser 5, ¿no? Sí. Pero la realidad no tiene un control, digamos, no tiene como obligar que sea un 4, ¿no? Entonces, el objetivo de meta-inflación sigue en un 4. Precisamente la inflación del mes de mayo, que ya se conoció, aparece en los periódicos de hoy, ¿no? Se situó en un 4.4. El Banco Central ya en el mes anterior esperaba que iba a haber una reducción. O sea, que se iba a lograr el objetivo de meta-inflación, que estaba programado para junio. Se anticipó, como lo reconoce el Banco Central, se anticipó, se adelantó lo que fue el logro de ese objetivo de meta-inflación. Y eso es lo que ha permitido que el Banco Central, como estamos viendo en los periódicos, haya liberalizado recursos. Además de bajar la tasa de interés, también se están liberalizando unos 94.000 millones de recursos que equivalen al 2% de lo que es el encaje. O sea, con esto, una economía que había estado represada, porque hay que reconocer que la función de la política monetaria es como una compuerta. Si tú le sueltas mucha agua en un momento determinado, ¿no? Va a dañar la cosecha. Pero si la seca, entonces también. Entonces tiene que saber cuándo bajar y cuándo subir la compuerta, ¿no? ¿Cuál es el efecto, digamos, de esta política monetaria restrictiva? La reducción, el frenaje, digamos, el freno de crecimiento. O sea, te puede llevar una política monetaria restrictiva a ahorcar la economía, digamos, ¿no? A frenar el crecimiento. Incluso a una recesión te puede llevar, Entonces, el crecimiento se estaba ralentizando. Porque con tasa de interés al alza y la economía está frenada. Porque cuando se sube la tasa de interés, vamos a estar claros,
se desestimula el consumo, Claro. el financiamiento La del gente no te consumo coge. No Ese te es el coge objetivo. prestado. y la inversión, Sí, ni la inversión. que es la que garantiza empleo. Sí, sí. Entonces es difícil, por no decir casi imposible, que la economía pueda mantener su dinamismo de crecimiento cuando tú le estás restringiendo el financiamiento. Prácticamente imposible. Sí, y con la gente se piensa, por ejemplo, cuando tú sueltas los 94.000 millones de pesos al mercado, la gente espera que habrá dinero fácil en el sistema. El dinero nunca ha sido fácil conseguir. Sí, no, pero, por ejemplo, ¿qué ellos esperan? ¿Cuáles serían los resultados a corto y mediano plazo? Mira, la señal es muy clara. Yo te decía que la economía tuvo frenada. De hecho, el crecimiento de la economía fue muy tímido en lo que va del año. Apenas se mantenía en un 1, por debajo de un 2%, ¿no? Y la última proyección del Fondo Monetario Internacional incluso fue a la baja, de un 4.5. El Banco Central estimó para este año entre un 4 y un 4.5, porque se sabía que esa política había que mantenerla para contrarrestar los efectos de la inflación, pero se sabía que interfería lo que era el crecimiento. Entonces, el Banco Central estuvo consciente siempre de que por lo menos en el primer semestre la economía iba a estar frenada. Ahora, ya logrado el objetivo meta de inflación, la señal es todo lo contrario. La señal es que se van a facilitar recursos, ¿no?, para que la economía retome el crecimiento. Y es muy probable que para este segundo semestre, si se logra además mantener la inflación bajo control, porque el control de la inflación no depende necesariamente de nosotros, ni obedece necesariamente a los agregados monetarios, vamos a estar claros, ¿no? Uno de los logros Hay un componente que es importada. y hay un componente que es la incertidumbre, La incertidumbre. sobre todo. Sí. ¿Por qué se logró este objetivo meta de inflación ahora? Se consiguió en mayo lo que estaba previsto para junio. Sencillamente porque bajaron los combustibles. Sí. Ese es el elemento fundamental. Comenzaron a bajar. Claro, comenzaron a bajar, bajaron también los commodities, porque ya el conflicto Se acomodó. claro, porque ya lleva más de un año. Sí. Entonces, al estabilizarse los precios de los commodities, pues lógicamente, fíjate que en el mes de mayo el porcentaje de inflación que revela el Banco Central es negativo, de 0.20. Y la inflación en lo que va del año es de un 1%. Ya estamos hablando de los primeros 5 meses del año, ¿no? Y la inflación acumulativa, digamos, interanual, de mayo a mayo, digamos que un año, no calendario, pero un año, Sí, ¿no? sí. Ahora baja a 4.4. Eso es lo que lleva al Banco Central a cambiar su estrategia de política monetaria. Pero a mí hay algo que me preocupa, Carlos. La Reserva Federal tenía como proyecto parar los incrementos de la tasa de interés, pero sucedió que en abril la inflación fue más alta que en marzo, por lo cual los ejecutivos de la Reserva Federal entendieron que todavía el problema de la inflación no está controlado. Y el presidente de la Reserva Federal incluso llegó a decir que todavía no se descarta que vuelvan a subir. Y dicen los economistas norteamericanos que lo más seguro es que se vuelva a aumentar la tasa de interés en la economía norteamericana. Sin embargo, aquí se dispuso una baja en la tasa de interés y se le está inyectando recursos a la economía. Entonces, a mí me da la impresión que eso es un riesgo, porque el año pasado, cuando se le fue de las manos la inflación al gobierno, fue porque le inyectaron recursos para dinamizar la economía. Tú recordarás que se hizo lo mismo que se está haciendo ahora. Se liberaron recursos del encaje legal, el Banco de Reserva liberó recursos y entonces dispararon la inflación. Y entonces hubo que salir huyendo a recoger todos esos cuartos. Mira, Entonces, yo no me creo, parece que eso... yo no creo que necesariamente el disparo de la inflación se explique como consecuencia de la política monetaria expansiva. Como decíamos ahorita, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, el problema de la inflación tiene un alto componente importado. Claro, eso.
tiene un alto componente importado, y en el momento en que el Banco Central... Pero eso influyó también esa masa monetaria que había en la economía. No podía ser indiferente, Ujú. pero tampoco podía la política económica en una coyuntura como la de la pandemia, por ejemplo, con una economía en recesión, no por problema local, sino por un problema global, ¿no? Y en la recuperación, la política monetaria no podía ser restrictiva, porque entonces te iba a limitar más lo que era la recuperación de la economía. Consciente, totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, de que esa política monetaria tiene un efecto no deseado. Cuando es expansivo, el efecto no deseado es la inflación. Cuando es restrictivo, el efecto no deseado es la ralentización del crecimiento. O sea, por eso te digo que el papel de un banco central, en este caso, es saber cuándo suelta, cuándo el timing baja de la la economía. Claro, claro. De manera que yo no creo que la política monetaria necesariamente sea el único responsable de esa inflación. Esa inflación se verificó en todo el mundo, señores. Y en gran medida obedeció el caso de la pandemia y la recuperación. Se sabe que hubo incidencia aquí en lo que fueron los fletes. El crecimiento mismo de la economía después de la recesión del año de la pandemia te iba a traer inflación, porque se iba a producir una sobredemanda, o mejor dicho, una demanda que no estaba siendo correspondida con una oferta que se había restringido como consecuencia de lo que fue la recesión. Entonces, el año 2021 se sabía que se iba a producir una inflación por efecto de demanda o por insuficiencia de oferta, ¿no? Lo que pasa es que ya lograda la recuperación, de hecho la economía dominicana se recuperó en el año 2021, tuvo un crecimiento de un 12%, más que un rebote, ¿no? Pero no bien logrado, digamos, el cierre del 2021, está ya la guerra de Rusia y Ucrania. Y entonces ahí vienen ya otros problemas, ¿no? Que en el momento mismo en que está ya la guerra, es verdad, había mucha incertidumbre, pero se pensó que la guerra podía durar 2 semanas y que simplemente Ucrania sería aplastada y ya. Un pleito entre ex familia, ¿no? Sí. Pero no Entre hermanos, porque son eslavos. Sí, pero no ha sido así. Hay una parte que la gente ve sobre el crecimiento y la dinamización de diferentes sectores de la economía, como es la construcción, como tanto construcción de obras estatales como la construcción de viviendas, construcción del sector privado y la parte comercial. ¿Cómo eso juega su rol dentro del proceso de la economía dominicana? Mira, la inversión es clave. Para el crecimiento de la economía, la inversión es clave. Claro. Todos sabemos que el gran sacrificado en el caso de la política económica restrictiva, porque también el gobierno ha estado restringido porque no ha podido llevar a cabo una reforma fiscal. Sus ingresos se mantienen muy limitados. Languideciente. Claro, y sus gastos no dejan de crecer. Entonces, el gran sacrificado aquí ha sido la inversión pública, que es la clave cuando la economía está en una situación como la actual, donde tú tienes restricción del financiamiento y se va a afectar el sector privado, sobre todo lo que tiene que ver con la parte inmobiliaria, ¿no? La construcción. Entonces, la inversión pública está llamada a jugar un papel de primera magnitud. Pero si el gobierno no tiene los recursos necesarios, es difícil que pueda apoyar lo que es la inversión pública, ¿no? Como de hecho ha sido relegada, ¿no? Porque el déficit se ha estado financiando con endeudamiento. Y eso necesariamente tiene que ponérsele un tope. Porque dice Magín y Juan Ariel que están tomando prestado hasta para pagar la nómina pública. Sí, esa es la realidad, porque es que no se están logrando los ingresos necesarios para poder hacerle frente a lo que son los desembolsos del gobierno. Es que la deuda solo, los intereses de la deuda, representa más de la 1/4 parte del presupuesto nacional. La segunda partida más grande del presupuesto, rivalizando, después de educación, que es el 4% del PBI, es el pago de intereses sobre la deuda. Y en la medida en que se sigue incrementando la deuda, porque tenemos la incapacidad de poder generar los ingresos para evitar el déficit, en esa medida van a seguir incrementándose los costos financieros. Podríamos decir que es inminente que cualquier gobierno que llegue ahora tiene que hacer una reforma integral a la...
aplicarla. Pues claro, es que esa reforma está pospuesta desde el año 2012. Incluso en el año 2012 se aprobaron algunos impuestos que no se han puesto en marcha todavía. El Así caso fue. de la matrícula de los vehículos. Sí. Que, Se aprobó y se dejó así. aprobó. claro, por el costo político. Sí. Entonces, esa reforma, gustenos o no, es necesaria. Porque no vamos a tener abierto todo el tiempo el grifo para ir a buscar recursos en los mercados internacionales. Eso se va incrementando y como mejor se puede evaluar. Yo te digo, hay un coeficiente que se utiliza mucho en economía, que es el coeficiente de deuda Producto Interno Bruto, deuda PIB. En ese aspecto nosotros todavía, digamos que tenemos un coeficiente de relación deuda-PIB satisfactorio, podemos decir, ¿no? Y no está entre lo peor de la región latinoamericana y caribeña. Pero hay otro componente que es más importante, otro indicador, que es lo que tú comprometes de los ingresos para pagar el servicio de la deuda. Y ahí es donde debemos enfocarnos. Porque el Producto Interno Bruto en definitiva no es un flujo. Con lo que tú vas a pagar la deuda no es con el PBI, No, es con los ingresos, con los es con el flujo. Sí. Entonces, cuando tú, es igual tú con la finanza privada. Cuando tú comprometes una proporción más alta de tus ingresos, tienes menos capacidad para poder atender otras necesidades. Llega un momento en que si es en la finanza privada, tú comienzas a vender activos. En el caso del gobierno, es más difícil. Pero le queda un poco todavía. No, y se ha planteado la posibilidad, por ejemplo, de colocar en el mercado de valores empresas emblemáticas como la Punta Catalina o la misma refinería, Sí. que el gobierno tomó se endeudó para adquirir parte de las acciones que tenía Venezuela. Pero eso tiene un costo político y nadie quiere cargar con él. Lo que pasa con la reforma. Y las plantas eléctricas también. Sí, Este sí. gobierno planteó que la iba a pasar al sector Claro, privado porque es todas. que el gobierno se vio la necesidad de terminar esa planta con recursos propios Propio. o deuda, mejor Sí. dicho. ¿Qué deuda? Con bonos soberanos. Con deuda, por eso te digo. Deuda. Pero es que había un financiamiento, recuérdense, de Brasil, Sí, de que nunca Brasil. apareció. Bandés. Entonces, ya la planta estaba en camino y el gobierno yo creo que fue muy responsable en eso, ¿no? Contra vientos y mareas, pues si no tuviéramos esas dos plantas ahí, señores, la situación, la energía fuera muy difícil hoy en día, con todo el embreco que ha creado esa planta, sí. ¿no? Pero no tiene nada de malo desde el punto de vista económico, financiero, que el gobierno coloque una emisión en el mercado de valores y obtenga recursos. No estaría vendiendo la planta, estaría haciendo, digamos, una empresa mixta. Pero le generaría recursos que podría bajar deuda o atender otras Y obligaciones. la figura de fideicomiso, entonces, para esta planta, y como puede ser la refinería, puede ser también El fideicomiso otro lo que sector. te garantiza es una administración más independiente, menos contaminada, afectada por las decisiones políticas. Pero el fideicomiso puede ser público. De hecho, los fideicomisos aquí de Vial son fideicomisos públicos. O sea, el manejo de los recursos se garantiza que se va a especializar. Y la administración también se traspasa hasta cierto punto a un fideicomiso, pero sigue siendo Eso pública. así, eso así. Sí, Carlos, otra cosa sería una empresa mixta, Ujú. que allá ya había participación pública y privada, ¿no? Y sobre todo que en la gestión mixta casi siempre conviene como fuera la experiencia de la refinería. ¿Recuerdan ustedes que era de la Shell? Sí, de la Shell. Porque eso le quita el componente político, lo que es sobre todo la gerencia. La gerencia, sí. ¿Cómo se espera que ya se anunció en Estados Unidos que la economía va a entrar en recesión? ¿Cómo se espera que eso impacte aquí en el país? Mira, la economía norteamericana está dando Dan señales raras, ¿eh? rarísimas, Sí, claro. porque lo primero que aflora en una recesión es el desempleo. Ajá. Sin embargo, la tasa de desempleo Sí, en la sigue economía fuerte. norteamericana Ajá. ahora mismo está en su nivel más bajo en 50 años. Sí. Pues, rarísimo, ¿no? Porque en una recesión, repito,